He participado en el encuentro celebrado por la Fundación Galiza Sempre para intentar explicar el momento actual del sistema capitalista, las dinámicas a las que nos aboca y cómo este sistema en estos momentos está en una fase muy delicada. Algunos pensamos que es una fase agónica, en la que hay un conjunto de procesos que marcan sus límites clarísimamente, como es la pérdida de la capacidad de generar valor, la pérdida de la capacidad de generar plusvalor, las consecuentes caídas de las tasas de ganancia y, por tanto, todas las dinámicas que tiene que emprender para intentar paliar esas caídas, como es la sobreexplotación, la ultraexplotación de la fuerza de trabajo que sigue vinculada a los procesos productivos, como son todo un conjunto de procesos que obviamente ahora no tenemos tiempo de detallar, pero que también están muchos de ellos sintetizados en las dinámicas de especulación en las que se emprende una sobredimensión del capital ficticio a escala planetaria, por la cual cada vez más parte del capital que se mueve es una involución del capital a su forma dinero, y es la forma de dinero más especulativa, más parasitaria de que se puede prácticamente plantear en estos momentos. Y después también otra dinámica importantísima, la dinámica de despojo, desposesión de sus propias poblaciones, sus propias sociedades, a través de la, digamos, desposesión de toda la riqueza social, toda la riqueza natural que hasta ese momento se había preservado, se había conseguido por las sociedades, y que está llevando un proceso de autocolonización, autofagocitación del sistema, que vive a costa de lo que es capaz de devorarse a sí mismo. Entonces, todos estos indicadores son muy probablemente testimonio de una fase terminal del propio capitalismo, en el que probablemente estamos asistiendo a un paso muy sutil, muy larvado, ya de un modo de producción a otro. Probablemente está empezando a haber ya formas que no tienen nada que ver ya con el capitalismo y son propias ya de otro modo de producción, que en otro momento dado quizá podamos explicar con un poco más de detalle.